Compartir mi pantalla. ¿Se ve y se escucha? Buenas noches, doctor. Sí, se ve y se escucha. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar con un primer tema que es la uropatía obstructiva y posteriormente neoplasias del riñón y la vía urinaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es una de las formas más importantes de uropatía obstructiva son las litiasis, ¿sí? Y cualquier otro factor que también produzca obstrucción aumenta la susceptibilidad de infecciones y la formación de cálculos. Obvio, como en todos los sitios del cuerpo, la estasis favorece las infecciones, ¿verdad? Entonces, uno de esos fenómenos obstructivos lo pueden ocasionar los cálculos urinarios. La obstrucción aguda bilateral del tracto urinario causa insuficiencia renal aguda, ¿sí? Que es considerada como insuficiencia renal aguda postrenal. ¿Ok? La obstrucción unilateral es frecuentemente asintomática. Bueno, puede permanecer asintomática, ¿ya? Puesto que muchas de sus causas pueden ser revertidas, su reconocimiento temprano, por lo tanto, es importante. La obstrucción bilateral crónica condiciona, si no se soluciona el fenómeno obstructivo, el desarrollo de hidronefrosis que va a determinar una atrofia renal permanente, sobre todo atrofia cortical. Y esto va a condicionar la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, la uropatía obstructiva puede ser brusca o insidiosa, indolente, lentamente progresiva, puede ser parcial o puede ser completa, puede ser bilateral o puede ser unilateral. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las causas habituales? Pueden ser extrínsecas o intrínsecas. Y entre estas más importantes tenemos los cálculos renales, perdón. También tenemos obstrucciones congénitas. Una de las formas más frecuentes de obstrucción congénita es la estenosis pielo-ureteral. Los tumores, el embarazo, los procesos inflamatorios, sobre todo pielonefritis, crónica sobre todo, algunos trastornos funcionales y en los varones de cierta edad, a partir de cierta edad, uno de los factores más importantes puede ser la hiperplasia prostática benigna. Y aquí, paradójicamente, la hiperplasia prostática benigna produce más uropatía obstructiva que el cáncer de próstata, porque en general las hiperplasias determinan un mayor crecimiento volumétrico en volumen que los cánceres, que pueden ser incluso pequeños, ¿no? Entre las congénitas entonces tenemos las válvulas uretrales, las estenosis uretrales, les hablaba de la estenosis ureteropélvica, ¿no? Que es frecuente y que me ha tocado ver ya en varias ocasiones, obstrucciones a nivel del cuello vesical y el reflujo vésico-ureteral que puede funcionar también como un mecanismo de obstrucción. Los tumores, sea de próstata, sea de vejiga, linfoma retroperitoneal, cáncer de cuello uterino que compromete cuando está avanzado también la vía urinaria, ¿sí? Los procesos inflamatorios como las prostatitis, la ureteritis, la uretritis, la fibrosis peritoneal y la fibrosis retroperitoneal, ¿ya? Y los trastornos funcionales pueden ser de origen neurogénico, ¿no? Alteraciones, rotura o problemas a nivel de la médula espinal, la nefropatía diabética como neuropatía periférica y todos estos procesos van a producir obstrucción funcional, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia, decíamos, de la obstrucción crónica? Es la hidronefrosis. ¿Y qué es la hidronefrosis? La dilatación de cálices y pelvis renal asociada progresivamente a atrofia del parénquima renal. Esto debido a una obstrucción a nivel de la vía urinaria, a cualquier nivel de la vía urinaria, ¿sí? Y por lo tanto del flujo urinario eferente. Entonces tenemos una dilatación de la pelvis y de los cálices
que condicionan efecto de masa, comprimen el parénquima renal y van condicionando su atrofia progresiva, que va a obstruir por su parte además al flujo de salida, ¿sí? Aún con obstrucción incompleta pueden haber fenómenos inflamatorios intersticiales que van a terminar cuadros de fibrosis intersticial y, por lo tanto, hidronefrosis. El filtrado glomerular va a estar, puede tener un flujo retrógrado que va a determinar la dilatación de cáliz y pelvis, luego va a condicionar una atrofia o una dilatación progresiva incluso de los conductos colectores hasta la corteza y posteriormente atrofia renal. Comprime los vasos de la médula renal, alteraciones de la capacidad de concentración, disminuye en última instancia como parte de la enfermedad renal crónica ya el filtrado glomerular, ¿sí? Entonces veremos algo más concreto ahora, anomalías congénitas. Tenemos todas estas que ya hemos mencionado, válvulas uretrales, estenosis uretral, estenosis meatal del meato urinario, obstrucción del cuello vesical por cualquier causa, estenosis o obstrucción de la unión uretero-pélvica, en este caso de anomalías congénitas. Y trastornos adquiridos que son más frecuentes, los cálculos urinarios, la hipertrofia o carcinoma prostáticos, tumores de la vía urinaria, sobre todo los carcinomas de la uroteliales, o también los papilomas, inflamación, prostatitis, uretritis, fibrosis retroperitoneal, desprendimiento de papilas o coágulos sanguíneos en el curso, por ejemplo, de una pielonefritis o de una glomerulonefritis o de una tumor, de una necrosis tubular aguda, en fin. El embarazo por compresión extrínseca y trastornos funcionales, la denominada vejiga neurogénica que ya hemos visto, ¿no? Y estos son los niveles donde pueden haber obstrucción y los potenciales factores de riesgo o causantes a los diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel de la pelvis, cálculos, tumores y la estenosis ureteropélvica. En la vía urinaria, en el uréter, cálculos, tumores, después tenemos inflamaciones, en el uréter extrínseco, vamos a tener la compresión extrínseca, el embarazo, tumores del cuello uterino cuando dan metástasis a esta zona y fibrosis retroperitoneal. A este nivel, la hiperplasia o el carcinoma de la próstata, incluso las prostatitis también pueden agrandar la próstata. En la vejiga, los cálculos, tumores y la vejiga neurogénica. Y en la uretra, las válvulas uretrales y también los tumores, aunque raramente. Muy bien. Evolución. ¿Cómo evoluciona la hidronefrosis? Puede ser brusca y total, con reducción del volumen de filtrado glomerular y dilatación de la pelvis y los canales renales, pero solo eventualmente atrofia renal. No hay tiempo para que haya una atrofia renal. La obstrucción subtotal e intermitente va a ir reduciendo el volumen de filtrado glomerular y una dilatación progresiva del sistema pielocalicial. La primera manifestación puede ser la incapacidad para concentrar la orina, dando poliuria, acidosis tubular distal adquirida, pérdida de sales, cálculos renales, favorecer la presencia de cálculos renales, nefritis tubulointersticial, atrofia e hipertensión. Y la obstrucción ureteral completa o parcial permanece silente durante tiempo prolongado. Entonces, de lo que se trata es de ver el diagnóstico precoz, ¿no? ¿Cómo está macroscópicamente los riñones? Están aumentados de volumen, las cavidades están multiloculadas y dilatadas y el parénquima está atrófico. Puede ser tan atrófico que se convierte en un saco de paredes delgadas. Y microscópicamente hay atrofia y fibrosis tubular, ¿no? Puede haber glomérulos respetados en este proceso, puede haber infiltrado inflamatorio que puede complicarse con pielonefritis o pioureter, pionefrosis y pioureter. Aquí tenemos una hidronefrosis generalizada, grados variables de hidronefrosis, miren ustedes, cuando la hidronefrosis no está muy inflamatoria, no es muy infecciosa y solamente hay un flujo retrógrado con dilatación del sistema pielocalicial, estas paredes pueden ser delgadas. Pero cuando se asocia a problemas inflamatorios, estos
Estas dilataciones de la pelvis de los cálices pueden tener estas paredes engrosadas, acartonadas, congestivas, granulares o sobreinfectadas, ¿no? Con bacterias sobre todo. La urolitiasis es una importante causa de obstrucción de la vía urinaria, pueden aparecer a cualquier nivel del tracto urinario, como hemos visto, causan obstrucción, a veces ulceración, pueden causar hemorragia y el temido cólico ureteral. Como producen estasis, pueden predisponer a la infección urinaria y es más frecuente por algún motivo en los varones, por el tipo de alimentación y las hormonas. Los litos pueden ser de varias composiciones, pueden tener varias composiciones. Oxalatos y fosfato de cálcico son los más frecuentes, 70% de los cálculos, sobre todo en orinas alcalinas. Fosfato amonio de magnesio, 15 a 20%, ácido úrico, 5 a 10% en orinas ácidas, y cistina, 1 a 2%. ¿Sí? Cuando hay este tipo de cálculos hay que pensar en hiperuricemia idiopática, hipercalciuria, hipercalcemia, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitruria, sin alteración metabólica conocida, puede haber también. Y en el ácido úrico, hiperuricemia, hiperuricosuria y idiopática. Y aquí tenemos los cálculos de diferentes características y ubicación y tamaño. Aquí tenemos un gran cálculo que se llama coraliforme porque remeda al coral marino. Está ubicado tanto en la pelvis como extendiéndose a los cálices. Aquí tenemos una hidronefrosis, un megauréter, por dilatación del uréter, con un cálculo enclavado a este nivel. Factores que favorecen la formación de los cálculos dependientes de los componentes del cálculo. Pueden ser dependientes de los componentes del cálculo, como ya hemos dicho, hiperuricemia, hipercalciuria, hipercalcemia, hiperoxaluria, hiperuricosuria, hipocitraturia. El pH urinario también puede favorecer la disminución del volumen de orina, las orinas muy concentradas, infecciones bacterianas, sobre todo ascendentes, o disminución de factores que inhiben la formación de cristales, ¿sí? Y entonces va a haber citrato, pirofosfato, glucosaminoglucanos, osteopontina, nefrocalcina, ¿sí? Son formas cristalinas. La litiasis vesical con numerosos cálculos de vejiga podemos ver aquí también con una cistitis crónica. Miren, las paredes de la vejiga están francamente engrosadas y la mucosa mamelonada. Y aquí tenemos una hiperplasia concomitante de la próstata que ha favorecido la estasis y la obstrucción y la formación de estos cálculos a nivel de la vejiga. Unas pocas palabras de trasplante renal, cada vez más frecuente como tratamiento de la insuficiencia renal terminal. Pueden haber las siguientes complicaciones: trombosis vascular quirúrgica que provoca isquemia del injerto, rechazo del trasplante, recidiva de la nefropatía, sobre todo en una variedad de glomerulopatía membrano-proliferativa, ¿sí? El rechazo puede ser hiperagudo, agudo acelerado y rechazo crónico, ¿sí? Entonces, el rechazo hiperagudo se produce poco tiempo después de que el órgano empiece a ser perfundido por la sangre del paciente. Toma la forma de una trombosis intravascular diseminada en los pequeños vasos con necrosis focal e infiltrado inflamatorio neutrofílico. Se debe a que hay anticuerpos preformados del huésped que reaccionan con el antígeno del injerto. Antes era más frecuente esto, ahora ya es poco probable porque se mide muy bien el grupo sanguíneo, el complejo mayor de histocompatibilidad, etc. Actualmente el problema prácticamente entonces ha desaparecido por comprobación rutinaria de posible presencia en el receptor de anticuerpos frente a linfocitos del donante. Aquí tenemos el rechazo hiperagudo. Este es una imagen con el microscopio electrónico de transferencia normal y este es el rechazo hiperagudo, ¿sí? En la figura derecha se ve desprendimiento y destrucción del endotelio y luces capilares ocupadas por trombos después de establecer la circulación renal.
El rechazo agudo aproximadamente una semana después del trasplante o tras la suspensión del tratamiento inmunosupresor, de progresión rápida, está mediado por mecanismos humorales y celulares. El componente celular mediado por células T que reaccionan frente a los antígenos del anticuerpos antileucocitario humano del donante, especialmente de clase 2. En realidad ya no se utiliza mucho, es complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. El injerto es infiltrado por linfocitos, la mayoría de ellos de tipo T, células T, que destruyen diversos componentes del injerto, incluidos los túbulos. Entonces hay tubulitis sobre todo, ¿no? Además de inflamación intersticial. Y el componente humoral mediado por anticuerpos con activación del complemento se caracteriza porque este proceso conduce a una vasculitis con necrosis del endotelio, infiltración de neutrofilia de los neutrófilos en la pared vascular, lesión de la íntima, de la lámina elástica de las grandes arterias del injerto. Entonces aquí está, como se ve, el rechazo agudo de tipo mixto acentuado con gran componente celular intersticial inflamatorio, ¿sí? Y hay una hiperplasia laxa con células espumosas en la íntima de la arteria. El rechazo agudo, acentuado previamente celular, entonces células redondas en el intersticio renal, que son linfocitos y células plasmáticas, algunas provocando una migración hacia los túbulos. Esto es lo que se conoce como tubulitis. Entonces aquí hay una tubulitis y una nefritis intersticial. El rechazo agudo acelerado de pacientes que han sido trasplantados anteriormente sin éxito y por tanto sensibilizados ante antígenos del donante. Y el rechazo crónico es lento y progresivo a lo largo de varios meses. Hay una lenta alteración de la tolerancia por parte del hospedero. Puede ser causado por una inadecuada inmunosupresión y se caracteriza anatómicamente por fibrosis de la íntima arterial con lesiones isquémicas secundarias en el parénquima, en el intersticio infiltrado de células plasmáticas y eosinófilos, a diferencia de las anteriores, y por lo tanto hay una pérdida progresiva y permanente de las nefronas. Aquí tenemos entonces una nefritis tubulointersticial, hay una hiperplasia fibrosa de la íntima. Vean, este es un tricrómico de Masson, y aquí se ve que hay una fibrosis en azul, ¿sí? Este es un tricrómico de Masson. Entonces, aquí también hay trasplante renal con lesiones alternativo-degenerativas de miocélulas de la pared arteriolar ocasionadas por la ciclosporina de tipo A. También hay fibrosis intersticial y colapso de algunas estructuras. Aquí hay microvacuolización isomorfa del epitelio tubular que ocasiona también la ciclosporina. Muy bien. Ahora nos pondríamos a presentar la patología neoplásica del riñón y de las vías urinarias. ¿Ya? ¿Se escucha bien todavía? Sí, doctor. Muy bien, entonces patología urinaria neoplásica. ¿Sí? Tenemos benignas y malignas, como en todos los órganos, ¿no? En el riñón, las lesiones benignas más importantes serían el angiomiolipoma, el oncocitoma, el adenoma papilar renal, el adenoma metanéfrico, que es de tipo embrionario, y el adenofibroma nefrogénico. Algunos son muy raros. Estos dos valen la pena mencionar, angiomiolipoma y el oncocitoma. El adenoma papilar renal es muy frecuente, pero generalmente es chiquitito, así que tiene poca importancia clínica. Y entre las malignas están pues el que se lleva la mayor parte de las neoplasias, el carcinoma renal convencional de células claras, seguido por el carcinoma papilar, el carcinoma cromófobo, cuya es la contraparte maligna del oncocitoma, el carcinoma de los conductos colectores, el carcinoma medular, el carcinoma de células renales no clasificable, el tumor de potencial maligno no determinado, una especie de carcinoma in situ, y carcinoma de células renales quístico multiloculado. No los vamos a ver a todos, vamos a ver los más importantes. Aquí tenemos la principal lesión amartomatosa en realidad, pero que simula un tumor en el riñón, el angiomiolipoma, ¿ya? Esta lesión se asocia con frecuencia, hasta en 20-25% de los casos, a esclerosis tuberosa.
son considerados, como les decía, amartomas. Vean ustedes, aquí hay varios tipos de... Miren, es el efecto de masa. Obviamente, lo primero que se piensa es un cáncer, pero ya en la histología podemos ver tejido adiposo, tejido muscular, ¿sí? Y tejido vascular. Por eso se llama angiomiolipoma, ¿no? En algunas áreas predomina el componente muscular, en otras el vascular y en otras el adiposo. Aquí, por ejemplo, predomina significativamente el adiposo, pero en el seno de este tejido abundante, tejido adiposo, hay vasitos sanguíneos, ¿no? Que están teñidos con una histoquímica HMB45. Aquí tenemos variaciones de los angiomiolipomas o de los son el angiomiopitelioide, el epitelioma angiomiopitelioide con algunas células gigantes multinucleadas, este con aspecto oncocítico y este con tinción HMB45 para las células epitelioides. Aquí tenemos un angiomiolipoma esencialmente adiposo, parece un lipoma nomás, pero hay componente vascular, que se ve aquí, y hay componente vascular aquí y muscular, perdón, aquí, ¿ya? Es muy fácil confundirlo macroscópicamente, incluso con un carcinoma de células renales. El adenoma papilar renal, les decía, está presente muy frecuentemente hasta entre el 7 y 22% de las autopsias. Ahora ya no se hacen muchas autopsias, pero antes sí se hacían muchas autopsias. Son pequeñitos, amarillos, están formados por células epiteliales espaculadas formando túbulos y estructuras papilares complejas, bien diferenciadas. De ahí su nombre de adenoma y papilar, ¿no? Aquí tenemos la diferencia entre el adenoma de células renales y el carcinoma renal de células claras, ¿no? Los adenomas de células renales en general son pequeños, normalmente menores de 0,5 centímetros, se presentan dentro de la corteza, macroscópicamente aparecen como nódulos pálidos, amarillos, grises, definidos, bien delimitados, microscópicamente formados por estructuras ramificadas papilomatosas con numerosas ramas complejas. Los elementos celulares tienen forma cúbica o poligonal, los núcleos centrales pequeños, regulares, sin atipia, el citoplasma escaso y sin atipia, el tamaño típicamente 3 centímetros o menos, ¿sí? Si es mayor de 3 centímetros, podría convertirse podríamos considerarlo como maligno y dar la posibilidad de dar metástasis, ¿sí? Entonces, la opinión actual es considerar todo adenoma papilar como potencialmente maligno. Y el carcinoma de células renales lo vamos a ver dentro de poquito. Aquí tenemos la imagen macro y la micro clásica del carcinoma de células renales. Bueno, aquí tenemos lo que estábamos hablando antes, el adenoma metanéfrico, ¿sí? O el adenoma papilar, que también son lesiones tubulopapilares muy pequeñitas. Aquí tenemos otro amartoma, que es el fibroma renal, nódulos pequeños, menores de 1 centímetro, formados por una proliferación fibrocolagenosa. Casi siempre están alojados en la médula y no en la corteza renal, ¿sí? El oncocitoma es una lesión que merece importancia, es un tumor epitelial de células con amplio citoplasma eosinófilo granular, ¿sí? Tiene su origen en las células intercaladas de los conductos colectores, tienen la granularidad que se ve en el microscopio óptico y la acidofilia relativa está dada por una numerosa cantidad de mitocondrias. Pueden tener un diámetro variable, en ocasiones son grandes, pero rara vez metastatizan, ¿sí? Aquí tenemos la imagen, ese aspecto de color ladrillo, café amarillento, y esta es la imagen de las células grandes, poliédricas, con amplio citoplasma acidófilo. Aquí tenemos más de cerca, con un mayor aumento, células de límites bastante netos, con un núcleo central eucromático, con un nucleolito y amplio citoplasma granular acidófilo. Lo mismo aquí, puede ser menos diferenciado, pueden haber áreas pleomórficas, pero no quiere decir que sean malignas, ¿no? Es importante
la actividad mitótica para definir uno u otro camino. Bueno, y aquí tenemos un algoritmo de la histogénesis topográfica, vamos a decir, de las diferentes neoplasias renales. El más frecuente, que es el carcinoma de células claras convencional, está originado en los túbulos contorneados proximales, el carcinoma papilar en los túbulos contorneados distales, el oncocitoma y el carcinoma cromófobo en las células intercaladas de la corteza renal, y el carcinoma de los conductos colectores y el carcinoma medular, obviamente nacen en los conductos colectores y en la médula renal. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunas comparaciones de estas carcinomas de células claras. Vamos a resumir. Más frecuente, 70-80% de los casos, origen en el epitelio tubular proximal, pérdida secuencial en el brazo corto del cromosoma 3, células redondeadas o poligonales con abundante citoplasma claro, esto es lo clásico, o puede ser un poquito granular con glucógeno e incluso lípidos. El carcinoma papilar, de tipo 1 y de tipo 2 existen. El carcinoma papilar es responsable del 10 al 15% de los tumores parenquimatosos del riñón. Patrón crecimiento papilar, de ahí su nombre, origen en los túbulos contorneales distales, se puede asociar a las trisomías 7, 16, 17 y pérdida del cromosoma sexual Y. Son hemorrágicos y quísticos. El de tipo 1 está formado por células pequeñas, citoplasma pálido, y buen pronóstico. El de tipo 2, células grandes, citoplasma eosinófilo, peor pronóstico porque tiene con mayor predisposición a dar metástasis. El carcinoma de células cromófobas representa el 5% de los casos. Las células con una membrana celular prominente y citoplasma eosinófilo pálido, hemos visto ya que esa membrana delimita bien a estas celulitas y el citoplasma es eosinófilo, pero es granular, típicamente granular. Múltiples pérdidas de cromosomas, una hipodiploidía extrema, se agrupan masas sólidas, células más grandes se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, tiene buen pronóstico. El oncocitoma representa el 5 al 10%, este es benigno, no se olviden, ¿sí? La diferenciación entre este y este a veces es difícil. Proviene de las células del conducto colector cortical, aspecto benigno, raramente causa metástasis, células grandes, eosinófilas, bien diferenciadas con núcleos pequeños y numerosas mitocondrias, ¿sí? Y el carcinoma del conducto colector o conducto de Bellini representa apenas el 1% de las neoplasias, origen en las células del conducto colector de la médula, células malignas que forman glándulas atrapadas en un estroma fibroso prominente, numerosas pérdidas cromosómicas y de lesiones. Bueno, aquí tienen la clásica imagen del carcinoma renal de células claras. Hay varias formas de clasificar y predecir su pronóstico. Actualmente utilizamos el TNM, ¿sí? Entonces, aquí hay una clasificación del Comité de los Cirujanos de Estados Unidos junto con el TNM. Hay etapa 1, etapa 2, 3A, 3B y 4, de acuerdo al tamaño, a si está confinado en el órgano, a la extensión al tejido perineal confinado dentro de la cápsula de Gerota. Si rompe la cápsula de Gerota ya se va al estadio 4 directamente. Y el 3B es todo esto, pero con extensión a la vena renal, o incluso hasta la vena cava. Bien, 1 al 3% de todos los cánceres viscerales, 85 a 90% de los carcinomas renales del adulto, el clásico, estamos hablando del carcinoma de células claras, 50 a 70 años el promedio de aparición, predominio en hombres, el consumo del tabaco tiene cierto riesgo, pero la mayoría son esporádicos, hasta un 4% se ha visto un gen autosómico dominante presente. La presentación clínica, hematuria, dolor en fosa renal, masa lumbar, fractura patológica por las metástasis. A veces diagnosticamos el carcinoma de células claras en una metástasis y típicamente en los huesos y típicamente en huesos cortos de la columna vertebral o en las clavículas o en las costillas, en fin. Puede dar síndromes paraneoplásicos, sobre todo hipercalcemia, policitemia y síndrome de Cushing por secreción ectópica inadecuada de hormonas, ¿no?
Aquí tenemos la clásica presentación, casi siempre es polarizado el cáncer, no está muy frecuentemente al medio, o está en un polo o está en el otro polo. Y aquí tenemos una columna vertebral cercenada sagitalmente con una lesión metastásica bastante grande. Y aquí tenemos la imagen microscópica típica, ¿no? Un tumor frecuente en todos los órganos que hemos visto son las metástasis, ¿ya? Y las metástasis del carcinoma renal, de células claras, sobre todo, puede ser también en las suprarrenales. En este caso, por ejemplo, está a nivel de la suprarrenal. O pueden ser metástasis de otros órganos. Aquí se ven quistes renales, como los que vimos en la primera clase, y se ven múltiples nódulos blanco o amarillentos que son metastásicos. Esta es la imagen clásica, carcinoma renal grado 1. Este tiene un patrón pseudopapilar. Aquí tenemos ya áreas con menor diferenciación. Aquí hay grado 1, grado 2, grado 3, pleomorfismo más acentuado. Aquí tenemos con cambios oncocíticos, ¿no? Aquí tenemos el carcinoma papilar. Esta es la imagen típica de las papilas con tallos fibrovasculares, que en este caso están llenas de células de macrófagos espumosos, pero es lo típico, un tallo fibrovascular, un revestimiento epitelial pleomórfico. Este es un patrón trabecular papilar, pero sigue siendo un carcinoma papilar renal. Este es más típico, con papilas complejas, ¿sí? Pero en el seno de este carcinoma papilar, en la zona inferior, podemos ver una zona menos diferenciada, ¿sí? Áreas sarcomatoides. Aquí tenemos con cambios oncocíticos, un carcinoma papilar con cambios oncocíticos. Aquí tenemos un carcinoma, microcarcinoma papilar. Y esta es la imagen de las macroscópicas. Vean ustedes que por macro es difícil diferenciar entre un carcinoma oncocítico, un oncocitoma, un carcinoma de células claras o un carcinoma papilar. Aquí tenemos el carcinoma cromófobo. Tiene mayor pleomorfismo que el oncocitoma, más frecuentes mitosis y tiene los núcleos más grandes, ¿no? Y aquí tenemos un carcinoma cromófobo que recuerda que tiene un patrón papilar de proliferación. Aquí tenemos el carcinoma de los conductos, ductal, conductos. Tenemos un clásico adenocarcinoma, parece cualquier adenocarcinoma, no tiene en particular un fenotipo específico. Y aquí tenemos un pleomorfismo destacado, mucho mayor que en otros tumores de los riñones, ¿no? Núcleos vesiculosos, núcleos prominentes, en fin, son células con alto grado nuclear. Aquí tenemos el carcinoma medular, que es poco diferenciado y que a veces puede formar estructuras glomeruloides parecidas al tumor de senos endodérmicos, ¿no? Luego tenemos algunos blastomas, como el nefromesoblástico, y los carcinoides, tumores carcinoides de células neuroendocrinas que están positivas, en este caso para la cromogramina, podría ser positiva también para la sinaptofisina, enolasa neuronal específica, como todos los tumores neuroendocrinos, ¿sí? Lo difícil de predecir es el comportamiento clínico en estos tumores neuroendocrinos, ¿sí? A veces incluso tumores pequeñitos pueden dar metástasis y en ocasiones tumores grandes no dan metástasis. Y aquí tenemos un tumor neuroectodérmico primitivo. Aquí tenemos un leiomíosarcoma, ¿sí? Que parece lipoma. Y por último, ya bajándonos a la vía urinaria, tenemos los carcinomas uroteliales, que corresponden entre el 5 y el 10% de los tumores renales. Pueden originarse en los cálices renales, en la pelvis renal, o en el urétero, en la vejiga, y dan como trastorno clínico clásico la hematuria, ¿sí? Que es precoz, es un síntoma precoz, la hematuria. Pueden ser multifocales, ¿sí? 50% tumor ureteral o vesical metacrónico o sincrónico, es decir, que al mismo tiempo podemos encontrar un tumor en la pelvis renal y otro en la
en la vía urinaria inferior, en el uréter, en el uréter, sobre todo en la vejiga, ¿sí? Y eso porque clásicamente se desprenden y se siembran a través del epitelio. La sobrevida a 5 años, 70%, de acuerdo al estadio, puede variar de 70 a 10% si el estadio clínico es del tipo 1 hasta el estadio 3. ¿Sí? Son papilares con diferenciación variable. Aquí tenemos un papiloma clásico, probablemente in situ. Y tenemos, por último, el nefroblastoma. 50% en menores de 3 años, es típicamente un tumor de la primera infancia, 90% en menores de 10 años. ¿Sí? Solo un pequeño porcentaje, entonces, puede presentarse después de los 10 años. Hasta en un 30% puede asociarse a malformaciones geniturinarias, síndromes genéticos que tienen que ver con lesiones de algunos cromosomas y pueden asociarse a aniridia. Entre 5 y 10% puede ser bilateral y puede ocurrir también fuera del riñón. Rara vez pueden producir hematuria, hipertensión y proteinuria. Lo clásico es, puesto que son guaguitas pequeñitas y la masa es enorme, entonces es fácil de palparla. Y esa es la clásica, es el clásico signo de diagnóstico, ¿no? Y esta es la imagen microscópica. 3 componentes histológicos, tiene componentes epiteliales, tiene componentes de blastema indiferenciado y componentes de tejido mesenquimatoso, ¿sí? Entre los epiteliales destacan estructuras tubulares embrionarias con osinglomérulos, rosetas de células pequeñas redondas azules, como se ve aquí. Blastema indiferenciado, aquí tenemos el blastema indiferenciado, ¿sí? Y tejido mesenquimatoso aquí. Tenemos blastema indiferenciado, estos tubulitos pequeños, ¿sí? Y tejido mesenquimatoso e indiferenciado, que parece mesénquima embrionario, ¿no? Y que eventualmente puede tener diferenciación hacia músculo liso o incluso músculo esquelético. Muy bien, entonces esos serían los temas que hemos presentado hoy. Hasta después del receso tendríamos la clase teórica ya correspondiente a la vía urinaria inferior, ¿sí? Bueno, hemos terminado muy rápido, 20:45. Hemos hecho los 2 temas que me faltaban exponer, ¿ya? Después del receso creo que viene la doctora Milka. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿No? Ok, Jaycee, y a todos ustedes, buenas noches, que descansen.